Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. El Señor me inquietaba con esta palabra que comenzamos el año pasado, o sea, el domingo pasado, la serie sobre ensanchar el territorio. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué hablamos el domingo pasado? Hablamos que para ensanchar el territorio Dios necesita buenos administradores, ¿verdad? ¿Sí me escuchan allá atrás bien? ¿O hay que subirle un poquito más al...? Hay que subirle más. Ahí está bien. Ok. Hablamos sobre Dios está necesitando buenos administradores y las características importantes de ser un buen administrador para el Señor, y que en el reino de Dios el que administra bien le será dado más. Pero así como Dios te va a dar más, también llega la responsabilidad. Hay más responsabilidad dentro de todo. Y hoy vamos a hablar, y le he colocado como título esta palabra, sacando a los invasores. Sacando a los invasores. Porque es importante que para ser ensanchados, para poder ensanchar, necesitamos vivir en libertad. Una persona que es esclava no tiene dónde crecer. Todo el tiempo está en estancamiento. Pero el que vive en libertad, tiene la libertad de parte de Dios para poder crecer, para multiplicarse, para ser productivo. ¿Cuántos productivos hay aquí? Dios nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Cuántos viven en libertad? Hoy vamos a darnos cuenta si realmente es así. Y es importante esta palabra comenzando el año porque hay proyectos que Dios va a apoyar, hay bendiciones que están por descender de parte del Señor, pero es importante que entendamos lo que es esa libertad a la cual nos ha llamado Cristo. Él dice en su palabra que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Y para poder ensancharnos yo necesito esa libertad. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de aquellos invasores que en algún momento van a venir y van a querer tomar lo que el Señor ya te ha entregado. Por eso dice Segunda de Corintios 2:11, ¿ya lo tienen? Dice, para que Satanás no gane ¿qué? Mire, léalo bien entre líneas cada palabra. Para que Satanás no gane ventaja alguna ¿sobre quién? Sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe a los Corintios y le dice esto? Los voy a ubicar un momento en la historia, en lo que estaba pasando. Había un problema un problema sexual en la iglesia, muy complicado, donde había un muchacho que con su madrastra estaban haciendo un hogar y había un problema allí, y toda la iglesia había permitido que este problema de incesto se creciera en la congregación y nadie decía nada. El apóstol Pablo les escribe en 1 Corintios y en la carta los exhorta a que no permitan que el pecado se esparza en la iglesia y que lleven a esta persona a que se arrepienta realmente. Bueno, esta persona se arrepiente, pide perdón, y ahora el apóstol Pablo les escribe, hay que perdonarlo. Si ustedes lo perdonan, porque están viendo los frutos en esta persona, yo lo perdono también. No quiero ir con ustedes con un espíritu de pronto que ustedes me vayan a ver, que los voy a regañar todo el tiempo. Yo quiero también entrar en este proceso. Eso sí, si la persona pide perdón, restáurenla y acéptenla nuevamente y ámenla. Como dice la palabra, amarnos los unos a los otros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Entonces él dice, si Dios es amor y nos ha llamado, tenemos que reconciliar, tenemos que restaurar la vida de cada persona que tiene un verdadero arrepentimiento. Porque si eso no lo hace, puede ocurrir que abramos una puerta para que el enemigo entre y haga de las suyas en nuestras vidas. Un hijo de Dios no puede estar habitado por el Espíritu Santo y por el que no es de Dios. ¿Me entiende, verdad?
Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos trae libertad. La pregunta es, si no estoy viviendo esa libertad, realmente entonces, ¿quién está habitando en la casa? Mi vida es como una casa. Una casa que puede ser para Dios o puede ser para los demonios. Y es importante entender que el mundo espiritual es real. ¿Cuántos saben eso? Más real de lo que usted y yo imaginamos. Todo en lo natural tiene una base espiritual. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, no abran puertas. Porque si ustedes dejan puertas abiertas, por más que oren al Padre, siempre Satanás va a estar allí para dañar el propósito de Dios sobre ustedes. Amén. Entonces tenemos que comenzar a cerrar puertas, y a veces una puerta abierta que como iglesia tenemos es la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón y de no restaurar es una puerta abierta para el enemigo. Por eso hay lugares donde se adora a Dios, donde se canta bonito, pero Dios no está. Y la única manera que nosotros mostremos de que somos hijos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. De lo contrario, no estamos mostrando que somos hijos de Dios. Por eso Pablo utiliza, y no ignoramos ¿qué? Las maquinaciones ¿de quién? De Satanás. El título de Satanás tiene una raíz hebrea, a Satán. ¿Sabe qué significa? Significa impedir, hostigar, oponerse. Y también significa enemigo y adversario. Usted y yo tenemos un enemigo fuerte que se llama Satanás. Tenemos un adversario y él es una persona que va a tratar de impedir, lo va a hostigar y se va a oponer al que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Entonces Dios me decía esta madrugada cuando estaba preparando el mensaje, yo di la palabra de ensanchamiento, pero cuando yo suelto la palabra de ensanchamiento, Satanás comienza a movilizar sus filas para hostigar e impedir que el ensanchamiento se produzca. Está aquí conmigo, ¿verdad? Podemos declararlo, podemos celebrarlo, pero si no estamos apercibidos, el hostigador va a llegar para evitar que ese ensanchamiento se produzca. ¿Cuántas promesas hemos recibido de parte de Dios y hasta el día de hoy no hemos visto realizada ninguna de ellas? No es porque Dios no haya querido. El problema es que nos hemos dormido y hemos pensado que como Satanás es un enemigo derrotado, ya él no tiene poder. Pero déjeme decirle algo, él sigue teniendo poder. Lo que pasa es que el que está con nosotros es mayor que el que está en nuestra contra. Yo celebraría eso. Vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el enemigo principal que no quiere que tú produzcas. Es el enemigo que no quiere que tú avances en el ministerio. Es el enemigo que quiere oprimirte y cansarte para que tú no sigas al Señor. Pero él no puede tocarnos a no ser que tengamos una puerta abierta o que Dios lo permita. Una vez Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Usted sabía que Satanás puede pedirlo para zarandearlo? Pero para evitar esto suceda, tenemos que estar en la brecha con el Señor. Usted tiene que saber quién fue el que lo llamó. Y el mismo que lo llamó lo guarda, y el mismo que lo guarda lo envía y lo respalda. Amén. Por eso, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová siempre levantará bandera de victoria. Dice, para que Él no gane ventaja sobre nosotros.
Dice sobre nosotros. Ese sobre nosotros está diciendo que la persona se pone debajo de. Y cuando tú permites que Satanás en un área de tu vida gane ventaja, tú estás decidiendo ponerte debajo de. Mira esto tan tremendo. Por eso este versículo es clave para lo que vamos a estar tratando. Estás debajo de. Por eso dice, pues no ignoramos. ¿Qué significa ignorar? Ignorancia o ignorar puede tener dos significados. Uno, desconocer, y el otro es no darse cuenta de las cosas sabiendo que están allí. Como cuando tú estás o se te acerca alguien y me dice, oye, pasaste por encima de mí y me ignoraste. Tú sabías que él estaba allí, pero no le prestaste atención. No lo tuviste en cuenta. El apóstol Pablo está diciendo, tienes un adversario y tienes que estar pendiente en todo lo que está sucediendo en tu vida para que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Y qué significa maquinar? Planear, ¿verdad? Esto viene de una palabra que es método. Significa que Satanás tiene un especial interés sobre ti y él va a ser metódico. Él va a utilizar métodos, él va a planear una estrategia para acabarte. Si hay algo que Satanás odia es la creación de Dios. La Biblia dice en el Salmo 8 que los ángeles, aunque son mayores que nosotros, están a nuestra disposición. Y dice la palabra que el hombre, aunque fue menor que los ángeles, dice el rey David, le coronaste de gloria y de honor. Satanás no le cabe en la cabeza de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza y le haya entregado autoridad y poder en esta tierra. Tú y yo tenemos autoridad y poder. Y si hay algo que a él le molesta es cuando sabe un hijo de Dios utilizar esa autoridad y ese poder. Porque donde hay un hijo de Dios que va avanzando, él tiene que ir retrocediendo. Por eso dice la palabra que las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra la iglesia. Él está montando un esquema. Y ahorita te voy a dar las características. Está montando ese esquema para alejarte de Dios. Ahora bien, Dios me decía, hay que estar pendiente de las maquinaciones de Satanás para que no invada el territorio que ya yo les he entregado. Porque para poder ensancharnos necesitamos un territorio. ¿Cuál es el territorio que Dios te ha dado? Tu familia, la empresa que Dios te ha entregado, el puesto donde estás desempeñando tu trabajo, ese es territorio que Dios te ha entregado. El lugar donde tú estás viviendo, ese es territorio que Dios te ha entregado. Amén. Donde usted pise, donde usted vaya, la embajada de los cielos allí va a estar. Así que ese es un territorio que el Señor te ha entregado. Ahora, Satanás no es dueño de nada. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no es dueño de nada, por lo tanto, él no puede poseer algo, pero él sí puede hurtar y obtener lo que no le pertenece. Los invasores hacen esto. Las personas que invaden, es como si usted tuviera un terreno, ¿verdad? Y si usted abandona ese terreno, a que no sabe en los próximos años quién va a vivir allí. Alguien que invade. Por eso usted ve en las ciudades, no, este es un barrio de invasión. Quiere decir que las personas que están allí no son dueños de la tierra y entraron para tomar como posesión algo que no era suyo. Y esto es algo que hacen los demonios. Tomar posesión de algo que no les pertenece. No porque Dios se los permita, sino porque el mismo hombre que tiene la autoridad delegada de parte del Señor, y si hay algo que Dios respeta es la autoridad que le ha entregado el hombre, parte de ese libre albedrío que Dios le entregó al hombre, el hombre toma las llaves y abre las puertas y decide si deja que Satanás entre o no.
Es tanto que Dios respeta esa autoridad, que en todo lo que tú haces, Dios te ha dado una cualidad y es de tomar decisiones, pero tú tienes que ser responsable de las decisiones que tomes. En tus decisiones, o permites que Dios entre y te guíe, o dejas a Dios afuera de la ecuación. Yo puedo decir, yo tengo un ministerio, un llamado de parte de Dios, un don que es irrevocable, pero Dios no puede operar en ese ministerio si yo lo saco de ese ministerio. Entonces yo puedo decir, esta es mi iglesia y organizo actividades, pero Dios no está. Por eso en Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan de esa palabra, verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No le está diciendo esta palabra a los que no conocen del Señor, le está hablando a la iglesia. Imagínese este lugar, todo el mundo diciendo que adoramos, cantamos, espectáculo bonito, y el Espíritu Santo allá afuera tocando la puerta. ¿A quién estamos adorando? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque hemos cedido terreno. Y no te puedes ensanchar si no tienes terreno para hacerlo. Amén. Satanás quiere invadirte. Por eso hubo un hombre que Dios llamado Abraham. Primero se llamaba Abraham y después Dios le cambió el nombre, Abraham. Abraham era ¿de dónde? Aquellos los que saben Biblia. ¿Era de dónde? De Ur de los Caldeos. Los caldeos eran personas, hechiceros, adivinos, magos, astrólogos. Tenían mucha idolatría y eran personas que les gustaba mucho la hechicería. Dios llama a Abraham y le dice, voy a hacer de ti una nación grande, en Génesis 12, pero él le pone una condición. ¿Qué tenía que hacer? Sal de tu tierra y de tu parentela hacia el lugar que yo te voy a llevar. Le estaba diciendo, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a ensanchar, pero tienes que salir del lugar donde estás. Porque el lugar donde estás no es de bendición, no es tuyo. Y es ahí donde tenemos que aprender a entender que hay terrenos que el enemigo tiene que nosotros tenemos que respetar. Somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios no andamos buscándole la pelea a Satanás. La Biblia no nos llama a retar al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo. Amén. Por eso una vez un pastor que tenía un escuadrón, no me acuerdo el nombre, de oración, y se fue para Pereira, para allá donde está el sacerdote satánico. Usted sabía que aquí hay un papa negro, ¿verdad? Y se fue para allá a retar. Y mientras él estaba orando allá, mataron a su hermano acá. Hay terrenos. Por eso antes de usted entrar a tomar posesión de algo, al lugar donde Dios lo lleve, usted debe orar primero. Y pedir la guía del Espíritu Santo para que Él le muestre si es el momento de entrar o es el momento de quedarse quieto. Que sea Dios quien dirija sus pasos y no se ponga usted de muchachito a decir, es que yo soy hijo de Dios y los demonios tienen que huir, porque ellos tienen jurisdicciones. La Biblia dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay demonios y hay espíritus inmundos. Todo un ejército. Satanás no puede estar en todos lados. El único que puede estar en todos lados es el Señor. Pero Él tiene todo un ejército observando, realizando métodos en el mundo espiritual para acabar con los hijos de Dios. Pero damos gracias a Dios que nuestro Dios es más grande y poderoso. Y Dios nunca pierde una batalla. Aleluya. Y al que está a su lado, si no tienes capacidad para crecer, dígale, no habrá capacidad para recibir más. Yo no puedo ensanchar lo que no es mío. O usted edifica sobre la casa de su vecino. ¿Qué pasa si usted hace eso?
Lo más probable es que me tenga o tenga yo que ir a visitarlo a la cárcel. Cada persona tiene su derecho legal sobre su territorio. Por eso Dios le dijo a Abraham, ahí no vas a crecer. Tú necesitas salir. Y aquí hay gente que ha estado durante tantos años en el mismo punto, en el mismo lugar, y Dios te dice, hasta que no tomes la decisión de dejar lo que estabas haciendo, de soltar lo que tienes que soltar, no vas a ver ensanchamiento este año. Amén. Él tenía que salir de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿qué representan los caldeos? Los caldeos representan a los demonios. Acompáñeme allí en el libro de Habacuc. Capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Y ese libro existe, claro que existe. Se llama Habacuc. Si nunca lo ha leído. Capítulo 1. Y esto se pone bueno. Verso 5 en adelante. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, está hablando el Señor, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta misma palabra la menciona el apóstol Pablo en Hechos 13:41. Usted la puede leer, todo el capítulo 13. Él comienza a hablar de la historia en la palabra y él cita esta palabra de Habacuc. Y les están diciendo, porque hay que tener cuidado, les está diciendo en Hechos, hay que tener cuidado. ¿Cuidado de quién? Cuando él se refiere a esta palabra, se está refiriendo a lo que Dios está hablando sobre ese ejército que se va a levantar. Verso 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Y comienza a dar las características de los caldeos. ¿Cuáles son esas características? Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer ¿qué? Las moradas ¿qué? Ajenas. ¿Quiénes poseen las moradas ajenas? Los demonios. Para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Que se apresuran a devorar. Pablo está citando una palabra del Antiguo Testamento, pero es una palabra profética que no está hablando de un pueblo físico, está hablando de lo que ese pueblo simboliza y de lo que podría ser en ese momento específico que él le estaba hablando a la iglesia luego de salir de gira desde la iglesia de Antioquía, salir con Bernabé allí e ir a una gira a Chipre. Él comienza a predicar esta palabra y les dice, tengan cuidado, no vaya a ser que los caldeos vengan. Y cita esta palabra. No vaya a ser que ese adversario se levante. Y no viene para ser amistoso, viene para destruir. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, se lo lleva al desierto, pero el fin no era el desierto, el fin era meterlos ¿dónde? En la tierra prometida. Pero la tierra prometida estaba sola. Sí estaba sola. Habían 7 naciones más poderosos que ellos. Deuteronomio capítulo 7, usted lo puede leer. 7 naciones, los Geteos, los Jebuseos, los Fereceos y los terminados en Eo, estaban habitando la tierra. Y Dios les dice, yo se las entrego, pero ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Tienen que poseer la tierra. Ya había una orden de parte de Dios. Habían 7 naciones más poderosas. Ellos eran pequeñitos, pero el que los representaba era más poderoso. Y el más poderoso le estaba diciendo, yo ya los entregué el lugar, ahora ustedes entren y tomen. Hablábamos el domingo pasado que por nuestra negligencia muchas veces no tomamos lo que el Señor nos ha entregado.
O no lo hacemos por negligencia o no lo hacemos por temor, porque todavía no confiamos en lo que el poder de Dios puede hacer a través de nosotros. La iglesia tiene que avanzar. Hemos cedido terreno para el enemigo, pero hoy Dios nos está diciendo, hay que retomar lo que Él una vez nos entregó. No puedes soltar el ministerio así porque sí. No puedes soltar tu familia así porque sí. No puedes soltar el don que Dios te entregó así porque sí. Le estás dando paso a que el enemigo destruya tu vida. El Señor te entregó esas armas para que resistas al enemigo. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Donde un hijo de Dios está, Satanás no puede habitar, no puede habitar. Pero uno llega a casas de cristianos donde uno siente que es el mismo diablo que está viviendo. Amén. Uno entra como Amparo Grisales. Me dice. Pero no se oriza por la presencia del Señor porque uno siente las potestades allí. Y uno dice, ¿dónde están los cristianos de esta casa? Cristianos llorando porque el brujo de al lado los tiene hasta aquí. Eso debería decirlo él. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque a veces los brujos saben más de lo espiritual que los mismos cristianos. Son más espirituales que nosotros. Y nosotros que tenemos al Dios de todo, al Todopoderoso, no nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no nos gusta vigilar, no nos gusta compartir la palabra. Corremos detrás de un apóstol, de un profeta. Queremos que todo el mundo ore por nosotros, pero no nos gusta entrar en la presencia de Dios para que Él nos revele lo que tenemos que hacer. Porque es más fácil ser esclavo que ser libre. Es más fácil que me digan lo que tengo que hacer que tomar la decisión de hacerlo. Porque el día que algo falle, yo le echo la culpa al que me mandó a hacerlo. Pero Dios nos ha llamado a libertad y Dios le dijo a Israel, ustedes tienen que poseer la tierra. Y si para poseerla ustedes tienen que echar fuera esas 7 naciones. Tienes que echarlo. ¿Están aquí conmigo? Tú no puedes convivir con los cananeos. Tú tienes que echarlos. Porque si tú convives con ellos, te van a robar territorio que ya Dios te entregó. Entonces no le digas, Señor, ¿por qué a mí? Tú tuviste la culpa. El único propósito de Satanás es restarte territorio para acabarte. Por eso vemos cristianos hoy frustrados. Ya yo no predico más. Ya yo no canto más. Yo voy a ser uno que asiste nada más y ya. Ya me cansé. ¿Qué voy a ir yo a esa iglesia? Ustedes ven a cristianos que lo único que le faltan es rodar la madre. Cansados, frustrados, heridos, dolidos, con el rostro cambiado, no les hermosea el rostro. ¿Por qué? Porque están conviviendo con los cananeos y los cananeos no son para convivir con ellos, hay que echarlos. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de Ur, pero sal tú solo. ¿Y a quién se cargó? A Lot. Aquí hay un poco de gente cargando a Lot que Dios nunca te dijo que cargaras a Lot. Ay, pastor, ¿cómo hago? Tú no puedes ser más bueno que Dios, entrégaselo al Señor. Amén. Porque nos las tiramos de diositos. Queremos ayudar a todo el mundo. Dios no te ha mandado a ayudar a todo el mundo. Dios te dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lot te puede estar robando bendición y tú no te estás dando cuenta. Lot no es para ensanchar. Lot quita territorio. Lot divide. Y Abraham se trajo a Lot ¿de dónde? ¿De dónde se lo trajo? O sea que Lot era caldeo. Venía impregnado con ese ADN de división. Venía impregnado con ese ADN de destrucción. Cuando Dios te saca del mundo, cambia tu vida.
te transforma. Y yo tengo que aprender a convivir, pero no a aceptar en mi casa lo que no es de Dios. Por eso cuando alguien que no es cristiano llega a mi casa, aquí no se hace esto, aquí no se hace esto, aquí no se hace el otro. Porque en mi casa mando yo. Amén. Pero hay gente, ay pastor, no vine porque es que vino mi familia y eso se pegaron una borrachera en mi casa. Usted los ve tomándose todos, tomando cerveza y él es el único con una botella de Coca-Cola tomándose la foto. Ay, ¿qué les digo, pastor? Que están en tu casa. Una vez alguien se iba a casar, pastor, ¿usted me casa? Sí. Ay, pero tengo un inconveniente, es que mi familia no es cristiana y van a querer poner un picó y van a querer poner esto y van a querer poner el otro. ¿Quién se casa? ¿Tu familia o tú? Nos falta pantalones, pero el mundo sí los tiene para gobernar la iglesia y tiene que ser al revés. La iglesia tiene que gobernar el mundo. Pregúntale al que está a tu lado qué tienes que echar de tu vida. Ya pinto un poco gente tocando maletas el día de mañana. Hay que cerrar las puertas. Cuidado con los caldeos. Cuidado con los caldeos. Ellos eran comparados con demonios y el significado de nombres bíblicos les da este significado, como si fueran demonios, caldeos, como si fueran demonios. La raíz de la palabra significa arrasar, destruir. ¿Y quiénes leíamos ahorita que arrasaban y destruían? Satanás. Caldeo también significa errante. Acompáñenme en Mateo 12. ¿Tiene su Biblia abierta? Mateo 12, 43. ¿Terminamos o quiere que sigamos? Pues ya ni nos pueden echar. Tranquilo que no me voy de largo, yo voy a parar. Pero es necesario que empezando el año usted se equipe. ¿Cuántos vinieron a equiparse? Que se equipe y se prepare. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo ¿sale de dónde? Sale del hombre, anda por dónde? Por lugares secos, eso significa anda errante. ¿Buscando qué? Reposo. Y no lo halla. Entonces dice, mire lo que dice el demonio. Volveré a mi casa de donde salí. ¡Qué atrevido! Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, está hablando Jesús. Mire lo que explica, dice Jesús. Primera características de los caldeos. Anótela allí. Primera, son ladrones. Son ladrones, lo leímos ahorita. Porque ellos andan buscando un lugar que no es suyo. Entonces, en un lugar donde no habita el Señor, ¿quién habita? Tú y yo somos casa de alguien. Aquí ninguno es casa sola, no, aquí en mi casa no vive nadie, solamente yo. Si no vive Dios, vive un demonio. Estás enchuquizado, mi hermano. Algo pasa ahí. La cuestión es que cuando una persona está endemoniada, que viene del griego demonizai, significa que esta persona está siendo influenciada por un demonio que está tomando su manera de pensar. Por eso hay gente que mata y hace cosas y después no se acuerda.
A mí me ha tocado orar por personas que me dicen, pastores, que yo escucho una voz que me dice, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Y comienzan a escuchar esas voces en sus mentes. Hay gente que no puede dormir porque uno de los momentos donde Satanás más ataca y se mueve es en las horas de la madrugada. Noche, madrugada. Usted no puede dormir y su mente comienza a dar vuelta, comienza a dar vuelta. Por eso cuando la persona está desesperada en la noche, comienza a buscar una cuerda a ver dónde se puede colgar mejor. Y la única salida que comienzas a ver en la madrugada, en la noche, es tírate del segundo piso. Bueno, ahí quedas vivo. Tírate más arriba. El segundo piso. Ahórcate, tómate ese veneno, acaba con tu vida. Esos son los pensamientos que llegan. Acaba con los tuyos, acaba con tu familia. Hay alguien habitando esa casa. Y por eso cuando uno hace liberación, hay momentos en el que quien habla no es la persona, sino es el demonio quien está hablando. Y ellos se mimetizan, ellos se esconden. Por eso es importante que cuando usted recibe al Señor, usted le pida al Señor que traiga libertad sobre su vida. Pero ¿sabe qué ha pasado con la iglesia? Que le enseñamos a recibir, a aceptar a Cristo como Salvador, pero nunca lo hemos hecho Señor de nuestra casa. Y la única manera en que puedas ser libre es cuando Él es Señor de tu casa. Y cuando el Señor viene, quiere decir que viene uno más fuerte que el que habitaba, ata al hombre fuerte y hace libre la casa. Por eso de ahora en adelante, cuando usted quiera predicarle a alguien, lleve a esa persona que reconozca a Jesús como su Señor. La salvación viene después que Él sea mi Señor, ya yo soy salvo. Amén. Aquí vamos cambiando esquema y vamos cambiando muchos pensamientos que traíamos. Pero entonces dice que Él entra y cuando sale la casa queda vacía. Y si la casa no está llena de la palabra, si la casa no está llena del Señor, lo más probable es que la casa quede adornada. Dios vino, viviste una experiencia con el Espíritu Santo, te llenaste, fuiste a un encuentro, recibiste, hablaste en lengua, caíste, etcétera, etcétera. Estás como Neo el de Matri, ya te levantas, ¿verdad? Estás contra todo el mundo, pero no hiciste al Señor tu Señor de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? La casa quedó adornada, quedó limpia, pero está vacía. Y como Satanás utiliza métodos, él utiliza metodología, una de sus metodologías es repetir lo mismo, repetir lo mismo. Entonces el demonio dice, uy, ya tengo sed, ya tengo hambre, ya tengo de todo, estoy errante, yo voy a volver a la casa de donde salí. Y vuelven y comienzan a rodear la casa y comienzan a mirar. Ve, quedó bonita. Y tiene florecitas y todo. Ay, de papayita. No, pero es que él va a la iglesia, pero la casa está vacía. Porque es que no se alimenta de la palabra, no ora. Está cumpliendo con un ritual dominical. Lo único que le hace falta es echarse la bendición, pero un ritual, pero la casa está vacía. Entonces cuando ve la casa adornada y vacía, dice, yo voy a tomar otra vez este territorio. Pero no lo toma solo, hace, bueno, yo no sé chiflar. ¡Ey! Adulterio. Bueno, adulterio es un fruto de la carne. Ira, también de la carne. Porque los demonios impulsan las obras de la carne para que usted caiga. Y comienzan a llamar, viene muerte, viene destrucción, vienen contiendas, vienen todo y se meten a la casa. Entonces el cristianito cuando llega a la casa se convierte en un ring de boxeo. Y usted ve que cuando usted lo mira a los ojos, usted se da cuenta que lo que está habitando adentro no es el Espíritu Santo. Y usted lo ve cantando, usted lo ve danzando, usted lo ve adorando, pero lo ve allá afuera tirando piedras también. Y usted dice, el mismo que estaba levantando sus brazos para adorar es el mismo que está empinando el brazo para tomarse un litro de aguardiente. El mismo que está adorando a Dios es el mismo que los 4 días de carnavales se pega una perdida. Y usted dice, ¿qué está pasando? Está pasando que el Señor no está gobernando su casa y que 7 peores están gobernando esa.
¿Está aquí conmigo? Entonces ellos vienen para robar. Y si no llenas la casa con la palabra de Dios, tu casa va a estar vacía. Ahora, uno de los caldeos más grandes que fue nombrado en la historia se encuentra en Daniel. ¿Sabe de quién estoy hablando? Nabucodonosor fue caldeo. Y los caldeos, aunque eran una nación pequeña, estaban bajo el dominio de los asirios. El imperio asirio gobernaba sobre los caldeos. Nabucodonosor se había hecho parte de, y el padre de Nabucodonosor comenzó a levantar su ejército para levantarse en contra de los asirios y les ganó. Ellos se añadieron, esperaron y tomaron el momento para levantarse contra los asirios, los derrocaron. Cuando el papá de Nabucodonosor muere, Nabucodonosor, que está en la guerra, se devuelve y hace que Babilonia se convierta en la capital del reino, y ahí recibe Nabucodonosor su reinado y se convierte en rey y hace que los caldeos comiencen a gobernar y se cree el imperio babilónico. Ese mismo imperio que destruyó a Israel y que manda a atraer a unos jóvenes a Babilonia para impartirles lo que ellos tenían. Acompáñenme allí en Daniel capítulo 1. ¿Ya se me aburrieron o están aquí todavía? Amén de que están aquí o que se aburrieron. Me dicen amén, pero no sé de qué. Bueno. Daniel 1, ya lo tiene. Del 1 al 4. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, ¿vino quién? Rey de Babilonia, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es el plan de Satanás? Sitiarte. La sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios, ¿de qué? De la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de ¿quién? De sus eunucos. ¿Qué es un eunuco? ¿Cuántos eunucos hay aquí? Ah, sí saben, ¿verdad? Era un hombre que no podía tener hijos porque el rey le hacía algo y tenía que cuidar las doncellas. Entonces mandó a llamar al eunuco a Aspenaz, y el jefe, no era cualquiera, era el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Mire esto tan tremendo, y aquí le pido al Señor que siga abriendo su entendimiento. De los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua ¿de quién? De los caldeos. Yo quiero que usted se meta y entienda lo que está pasando aquí. ¿Usted está conmigo, verdad? Él se levantó y se llevó dos cosas importantes de Jerusalén. Uno, los utensilios de la casa del Señor. Todo lo que le pertenece al Señor, Satanás quiere hurtarlo. Dos, se trajo a los jóvenes. Y el Señor me hablaba de las nuevas generaciones, en las cuales entran ustedes y entran sus hijos. Nabucodonosor va detrás de tus hijos. Y ese Nabucodonosor del que te estoy hablando del mundo. El mundo quiere atraer a tus hijos para enseñarles su filosofía, para enseñarles sus costumbres, y quiten el cimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso, si tus hijos se pierden, quizás el 90% del problema ha sido tú, porque no son tus discípulos. Le has dejado el cuidado de tus hijos a los profesores del colegio, un colegio que no es ni siquiera con temor de Dios. Le has dejado a tus hijos el cuidado a tus abuelos. Le has dejado a tus hijos el cuidado
Hay gente que me dice, pastor, ¿qué hago con mis hijos? Pues si no sabe usted, ¿qué voy a hacer yo? Pero entonces quieren que hasta el pastor les gobierne los hijos. Dios se los entregó a usted y usted responde por ellos. Nabucodonosor va a robarte lo que le pertenece a Dios, que tú lo traes a la iglesia, que es tu diezmo, tu ofrenda, lo que usted aparta para el Señor. Él quiere robar de los utensilios de la casa de Dios para utilizarlos para su Dios, para sus negocios, y quiere robarse la próxima generación. ¿Y qué hacen ellos? Primero, acaba con los cimientos que ellos tienen. Entonces el hijo que creció en un hogar cristiano, usted ve que se convierte en la peor persona del mundo. Comienzan a meterse en el homosexualismo, lesbianismo, porque usted no ha tenido los pantalones para enseñarle a sus hijos a que en la casa, el dueño de la casa es Cristo y somos cristianos y vivimos bajo los principios de la palabra de Dios. Papi, yo me puedo disfrazar en Halloween. Ay, eso no tiene nada, mijo. Vaya y pida dulce. ¿Qué hace un cristiano participando del Halloween? Cuando es una fiesta de demonios. Ay, pastor, como una vez alguien me escribió, ay, pastor, no sea tan extremista. Llámeme como quiera, pero yo me salvo, usted no. Punto. Pero si usted no cuida su casa, ¿quién más la va a cuidar? Porque los caldeos quieren saquear tu casa. ¿Cómo es posible que usted no le va a decir a su hijo, usted no atiende, mijita, usted no atiende a su novio en la sala, lo atiende perdón, no lo atiende en el cuarto, lo atiende en la sala? Que me molesta. Porque ahora usted ve a los pelados haciendo visita en el cuarto con la puerta cerrada y el aire prendido. Encima gastando luz. ¿Cuántos aquí son versión 60? ¿Cómo se visitaba antes en la casa? A ver. Y con la mamá aquí, ¿verdad? Y eran las 9 y va a llover cuando todo estaba claro. Oye, ya hace frío. ¿Ah? Ya son las 9. Y usted decía, ya me tengo que ir. Pero hoy no, es que si no estás a la moda, perdón, mi moda es la de Cristo, no la del mundo. Yo imito a Cristo, yo no imito al mundo. El mundo puede perderse, yo voy por mi salvación, yo voy a cuidar mi casa, yo voy a cuidar mis hijos. Y si no tenemos una iglesia con los pantalones, nos come el mundo. Se nos meten los caldeos, hacen de lo que sea con nosotros y terminamos en esclavitud cuando ya Cristo nos ha sacado de la esclavitud. El cristiano tiene que tener carácter para decir que no cuando hay que decir que no. Puedes llamarme anticuado, lo que sea, y si no te gusta, te ayuda a hacer las maletas para que te vayas. Pero somos tan condescendientes con el mismo diablo. El diablo haciendo de las suyas en la casa, y cada vez que dice algo decimos, ¿verdad, Sata? Entonces, como dicen por ahí, los pájaros disparándole a las escopetas. Oye, ¿cómo es que su hijo va a hacer lo que le da la gana, iglesia? ¿Qué está pasando? Mientras el mundo les enseña que tienen que salir del closet, usted le enseña, usted es un varón y usted es una mujer. Amén. Y si tiene que sacarlos del colegio, sáquelos. Yo le estoy orando a Dios para que hablamos un colegio cristiano con principios de la palabra. Pero Dios te dice, o eres o no eres, o separas o te comen. Acabamos. Ya vamos a terminar.
como el doctor Chapatín. Usted ve los hijos pegándole a los papás, oye. Yo me metí en una conversación y nada más con la mirada ya yo sabía, se acababa el mundo para mí. Y cuando hacía algo, mi mamá se colocaba en la puerta y yo decía, si paso por ahí mi vida nunca más será la misma. ¿O no? Lobo, cuando yo no quiero ir para la iglesia, ajá, que no quiere. Vea, por aquí que duele más, por la patilla. Y usted lo veía uno con la cara así larga, pero en pleno culto. El niño no quiso ir, yo lo dejo en la casa. Ay. ¿Quién manda en la casa? ¿Usted o el niño? Póngase las pilas, iglesia, porque no va a haber ensanchamiento si usted no pone en orden su casa. Y no me venga aquí a dar consejos cuando usted no sabe gobernar bien su casa. Amén. Yo los amo. 2, son despiadados. 1, son rateros. 2, son despiadados. Son crueles, son duros, son feroces, son brutales. Usted lo leyó ahorita en Habacuc. Sin misericordia. Son como lobos rapaces dispuestos a dispersar el rebaño. Usted sabe, usted ha visto cómo viven los lobos. Ellos viven ¿en qué? En manadas, ¿verdad? Y hay gente que dice, ay, el lobito se ve lindo, y usted lo ve con las orejitas abajo, usted lo ve con la cola abajo, y usted lo ve tranquilo. Pero estudiando sobre esto y leyendo un artículo de alguien que trabaja con lobos, decía, cuando el lobo se ve más indefenso es cuando se está preparando para el ataque. Cuando usted lo ve que, ay, qué lindo, se ve bonito, que no hace nada, ¿qué tal? Él lo está observando, lo está oliendo y está mirando su forma, su manera de vivir para atacarlo. Por eso cuando Satanás anda quieto, yo ando preocupado. Digo, Señor, muestra qué está pasando, porque cuando todo está tranquilo es porque algo se está preparando. Dice que son como lobos, entonces están dispuestos. Ahora, ¿qué hacen los lobos? Tratan de dispersar el rebaño. ¿Sabes por qué? Porque cuando la oveja se aleja del rebaño, es presa fácil para el lobo. Pero cuando el rebaño se mantiene unido, los lobos no entran. Porque el rebaño está unido y el pastor está en el centro cuidándolo. Tiene un cayado para guiarlos y tiene una vara para darle al lobo en el lomo. Tenemos al pastor de pastores, el cual es Jesucristo. Y usted como oveja sabe qué tiene que hacer. Métase. Mientras más en el centro estoy, más protegido voy a estar. Pero somos los ovejas solas. Yo soy el super ungido y a mí, los demás hablen, no me importa. Y mientras más los alejamos, mientras más hablas de esa manera, Satanás está, échale para acá, échale para acá. Dame un minuto que te voy a deshuesar. Otros son astutos. ¿Cuál es la primera característica? La segunda, despiadados. La tercera, son astutos. ¿Sabes qué significa esa astucia? De esa astucia. Estoy hablando lindo hoy. Fíjese que eso no me da pena. Contrario, usted está gozoso. Cuando uno le dan palo y está gozoso, es sabroso recibir el palo, ¿sí o no? Con amor, sí. ¿Sabe qué le pasó a Ezequías cuando estaba enfermo? El rey de Babilonia mandó presentes. El rey de los caldeos mandó caldeos a visitar Jerusalén. Y cuando ya Dios tuvo misericordia de Ezequías y le dio 15 años más de vida, ellos le llevaron presentes. Se mostraron amigos. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Se abrió su corazón.
y les dijo, aquí está el palacio. Y mire, aquí guardo las armas, aquí guardo los tesoros, aquí duerme mi mujer, aquí duermen mis hijos, aquí esto y aquí lo otro, y aquí donde yo planeo. Y cuando Isaías se le acercó y le dijo, ¿quiénes son ellos? Ah, ellos son caldeos, son demonietos. ¿Y qué vinieron a hacer? Me trajeron presentes. ¿Y qué le hiciste? Les mostré todo. ¿Qué le dijo Ezequías? Cuando tú mueras, todo esto va a caer y tus hijos van a sufrir. Ten cuidado con quien entra a tu casa mostrando una amistad cuando su fin es destruirte. Aquí hay gente que está aceptando presente de caldeos que Dios no ha enviado. Porque parecen buenos, pero no lo son. Porque son caldeos. Y están siendo utilizados por demonios para espiar tu vida y dañarte. Amén. Tenga cuidado a quien le abre su casa física y tenga cuidado a quien le abre su casa espiritual. Y tratarán de hacerte creer que estás bien. Su mayor estrategia va a ser el engaño. Primera de Pedro 5:8. Terminamos con esa palabra. ¿Qué dice? ¿Sed qué? ¿Ya lo tiene? Sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Está consciente, que aprende a mantener el dominio propio, el control. Dice, sed sobrios y ¿qué? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual ¿qué? Resistid ¿cómo? Firmes ¿en qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.